Bueno, buenas tardes a todos. Pues un gusto otra vez tenerlos por acá. Esperemos que durante ahorita el tiempo del opening se unan más personas. Bueno, eh, vamos a ver primero un pequeño video que tiene un carácter así divulgativo, eh, nada técnico, bastante entretenido incluso, sobre primero, pues los modelos de aprendizaje profundo y habla también un poquito sobre los modelos del lenguaje y qué son. Adelante, vamos a ver. Los avances en inteligencia artificial han permitido el desarrollo de sistemas que pueden realizar tareas complejas sin necesidad de la interacción humana, desde reconocimiento de voz hasta conducción autónoma de vehículos. Uno de los tipos de inteligencia artificial más avanzados son los modelos de lenguaje. Hablamos de una herramienta computacional, como una máquina inteligente, por así decirlo, que utiliza el aprendizaje de forma automática para comprender y generar texto de manera similar a como lo hace un ser humano. Están entrenados con grandes cantidades de texto y pueden comprender y responder a consultas escritas en un idioma determinado. Imagina que estás escribiendo un mensaje de texto y comienzas con «Hola, ¿cómo?». Un modelo de lenguaje, gracias a su entrenamiento masivo de datos, puede predecir que es probable que quieras completar con la frase «estás». Esto se debe a que ha aprendido qué palabras suelen seguir a otras en conversaciones similares. Actualmente, los modelos de lenguaje se dividen en dos categorías principales: los basados en reglas y los estadísticos o de aprendizaje automático. Los primeros están basados en reglas gramaticales y semánticas predefinidas por expertos para comprender y generar texto. El problema es que tienen dificultades para adaptarse a nuevas situaciones o aprender de datos no incluidos en las reglas predefinidas. Por así decirlo, son finitos en su aprendizaje. Por otro lado, los modelos estadísticos o de aprendizaje automático se basan en el análisis estadístico de grandes cantidades de texto para aprender las propiedades y patrones del lenguaje. Utilizan enfoques como los modelos N-grama, redes neuronales recurrentes y modelos Transformer. Para explicar estas tres técnicas, pongamos un ejemplo e imaginemos que queremos completar la oración «me gusta» utilizando diferentes modelos estadísticos. Un modelo N-grama sugeriría «comer» como la siguiente palabra más probable, ya que se basa en la frecuencia de aparición de la secuencia «me gusta comer», según todos los datos con los que ha sido entrenado. Una red neuronal recurrente podría generar la palabra mucho, si ha aprendido que la secuencia «me gusta mucho» es común en oraciones algo más completas. Por su parte, un modelo Transformer combina ambos elementos y genera una respuesta más adecuada, como «me gusta el helado» o «me gusta estar al aire libre». Teniendo esto en cuenta, los modelos de lenguaje son utilizados en diversas aplicaciones y tecnologías. Por ejemplo, son fundamentales en asistentes virtuales como Siri, Google Assistant y Amazon Alexa, permitiendo así comprender comandos de voz y realizar tareas. También son esenciales en la traducción automática, como en Google Translate, mejorando así la precisión de sus traducciones. Además, se emplean en corrección de texto, generación de contenido y funciones de autocompletado, proporcionando así sugerencias y mejorando la calidad del texto. En la actualidad, aunque existen bastantes modelos de lenguaje muy famosos, vamos a poner el foco en tres de ellos. GPT-4, el último lanzamiento de OpenAI, es una versión más creativa y colaborativa que su predecesor. Por así decirlo, es como un gran cerebro artificial enorme. Esta herramienta recopila datos de todo Internet que después ofrece a los algoritmos de entrenamiento. De esta forma es como aprende poco a poco y así es capaz de entender lo que le digamos teniendo toda la información en su interior. Otro modelo destacado es LaMDA de Google, que destaca por su capacidad de generar diálogos más naturales y abiertos. Fue entrenado específicamente para las conversaciones, lo que le permite captar los matices y las sutilezas del lenguaje. Por último, Llama de Meta. Este es otro modelo destacado basado en la arquitectura Transformer, que se entrena en una amplia gama de datos de texto en varios idiomas y está disponible en diferentes tamaños de parámetros de entrenamiento.
Estas poderosas herramientas han demostrado su capacidad para comprender y generar el lenguaje humano de una manera impresionante. Con su capacidad para aprender de grandes cantidades de datos y adaptarse a diferentes contextos, los modelos de lenguaje están transformando la forma en que interactuamos con la tecnología y abriendo nuevas posibilidades en la comunicación y la creatividad. Bueno, en este video, como vimos, se habla de manera muy general sobre los modelos del lenguaje. Eh, Cabe nada más agregar un poquito sobre el hecho de que desde hace, yo creo que ya algunos 5 años o 10 años incluso, estos modelos de lenguaje ya existen, pero no habían tenido tanto impacto. Eh, Desde el 2017 hacia acá, cuando se propone la arquitectura Transformer de redes neuronales, es cuando adquiere muchísimo impacto porque ahora, a diferencia de lo que pasaba antes tomabas una red neuronal que entrenabas en imágenes, la entrenabas con, no sé, eh, precios de la bolsa, la entrenabas también con, por ejemplo, datos de meteorológicos y cosas de ese tipo, y copiabas esa arquitectura para utilizarla en datos textuales. Ahora, pues resulta que es al revés, se está proponiendo o se está llegando a avances mucho más agigantados cuando los modelos se proponen primero en datos textuales para resolver problemas de procesamiento del lenguaje natural y después estos, tal como ha ocurrido con la arquitectura Transformer, se han llevado a otros dominios, como son el reconocimiento de imágenes, también los datos meteorológicos, como les comentaba, o precios de la bolsa, ¿no? Entonces, bueno, eh, solamente para ver la manera en que se ha volteado el desarrollo últimamente y bueno, este es un video también que viene de una revista pues bastante conocida, comercial, y bueno, el impacto de estos modelos de lenguaje, de estas redes neuronales artificiales, pues ha llegado a muchos lugares, incluso a la delincuencia. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué son los modelos de lenguaje grandes? Se pueden decir muchas traducciones. Para empezar, pues puede ser modelos de lenguaje grandes, o puede ser modelos grandes de lenguaje, o pueden ser modelos extensos de lenguaje, o modelos de lenguaje extensos. Bueno, significa lo mismo. Puede ser que algún término se utilice más que otro, pero la idea es poner énfasis en el hecho de que son modelos de redes neuronales que tienen millones, es más, billones de coeficientes, o en inglés les llaman parámetros. ¿Ok? Y bueno, son modelos grandes, muy grandes, algunos de ellos, de aprendizaje profundo. Es decir, el aprendizaje profundo son algoritmos que se utilizan para entrenar redes neuronales muy grandes. Y estos modelos son capaces de reconocer, por ejemplo, reconocer palabras, reconocer temas de textos, clasificarlos, resumir textos también. También son capaces de hacer traducciones de una lengua hacia otra o de un idioma hacia otro. También son capaces de predecir, como decía la chica que dio la introducción, predecir cuando tienes una palabra, un conjunto de palabras, predecir el conjunto de palabras o la secuencia de palabras que, digamos, siguientes, ¿no? También son capaces de generar texto a partir pues, de una consulta. Pues una manera de generar texto es pues, ahondar en un tema y explicártelo, ¿no? Y bueno, también son capaces de producir contenido. Por ejemplo, hace poco estaba tratando de hacer mis diapositivas utilizando ChatGPT
y le pedí que hiciera una presentación de 30 diapositivas con contenido relacionado a esto, ¿no? Bueno, claro que salen muchas deficiencias, pero al menos te produce cierta secuencia de ideas, de temáticas, ¿no? Al final, bueno, ya no lo hice así, tuve que juntar todo el contenido yo mismo, ¿no? Sí, claro, con un poco de ayuda, pero al final de cuentas terminas haciéndolo porque sí hay muchas deficiencias todavía, ¿no? Y bueno, están estos modelos basados en un conjunto enorme de datos, ¿no? Siempre desde que se ha acuñado el término de deep learning y que ha tenido mucho impacto, sobre todo en las aplicaciones científicas, no tanto en las aplicaciones pues vistosas, ¿no? Como pasa hoy en día, pero sí, desde mucho antes, pues sabíamos que el traductor de Google, pues era un modelo de Deep Learning, ¿no? Y entonces, esos modelos de Deep Learning siempre han estado entrenados con cantidades masivas de datos. Es decir, a veces llegamos a los terabytes de datos cuando se tratan de entrenamientos para tareas que tienen que ver con reconocimiento de imágenes, algún tipo de procesamiento de imágenes. Pero bueno, ahora con los modelos grandes del lenguaje, pues esta masividad de los datos de entrenamiento se ha dado ya en las aplicaciones de procesamiento del lenguaje, donde pues los conjuntos de datos se puede incluso asumir como toda la Internet, ¿no? O sea, ya estamos hablando de cosas bastante grandes cuando antes pues solamente utilizábamos a veces la Wikipedia, ¿no? Cuando hablábamos ya de un conjunto de datos grande que apenas pesaba, no sé, unos 100 megabytes más o menos, ¿no? En formato comprimido. Pero no, ahora hablamos también de gigabytes, de terabytes de datos textuales para entrenar estos modelos de lenguaje largos. Y bueno, las aplicaciones, las principales son en el cuidado de la salud. Casi siempre esta aplicación ha sido la más, pues la que siempre recibe la atención de las personas que hacen cualquier tipo de matemáticas aplicadas, de estadística aplicada, de ingeniería, ¿no? Entonces, casi siempre este es el área de la salud, el área de la biomedicina, el área de la medicina. Aquí, en el caso de cuidado de la salud, es la parte comercial, digamos, ¿no? No es la parte científica, sino la parte comercial, en donde ya hay, pues, hospitales a distancia, médicos a distancia y cosas de ese tipo, ¿no? También está el desarrollo de software. Desde hace mucho, los que han eh, hecho cosas de programación, pues sabemos que existe, por ejemplo, un sitio que se llama Stack Overflow, que reúne pues un foro, ¿no? Donde se hacen preguntas de programación y otras personas que pueden ser o no ser expertas en programación, pues tienen la posibilidad de responder esas preguntas. Naturalmente, como en caso de otros foros, pues algunas personas ya incluso se dedican a responder preguntas y esa actividad la monetizan. Entonces, es un conjunto muy grande de preguntas y respuestas relacionadas con el desarrollo de software y actualmente salió un modelo largo de lenguaje que se llama Copilot de Microsoft, que pues fue entrenado con estas preguntas y respuestas y también fue entrenado con muchas líneas de código que los programadores han puesto en línea. Ah, también hubo al respecto algunos problemas de ética que supongo que ya más o menos se los platicó el doctor Aníbal, entonces pues los programadores ponen su código en línea y estas personas de Microsoft, sin previo aviso, pues usan ese código para entrenar los modelos. Y así como con ese caso, pues existen muchas otras cosas que están como que ahí despertando intereses legales, ¿no? Ya de un índole que jamás antes se había visto, ¿no? En el caso de entrenamiento de modelos largos de lenguaje utilizando
material, ¿no? Que no es eh, como literalmente utilizado, ¿no? Tampoco es citado, sino que se usa solo como entrenamiento, pero bueno, esa es una cosa que se irá desarrollando ahí en términos legales, ¿no? Está también en la aplicación de la robótica, hay mucho desarrollo de robótica utilizando deep learning, principalmente las aplicaciones de ¿cómo se llama? De reconocimiento de imágenes, donde ya también se utilizan modelos largos del lenguaje, incluso para que un robot siga instrucciones, es decir, o sea, uno tiene, por ejemplo, un manual, por ejemplo, para reparar algo, para jugar un juego, ¿no? De hecho, el benchmark, el banco de pruebas más común es un conjunto de instrucciones para jugar a un juego. Entonces, la idea es que el modelo largo del lenguaje lea este conjunto de instrucciones y se las traduzca a un robot para que éste ejecute movimientos. Entonces también están pues los motores de búsqueda, ¿no? Es el caso de ChatGPT cuando uno quiere encontrar cierta información. Entonces, estas son las principales. Hay algunas otras donde específicamente se trata del procesamiento del lenguaje natural, y bueno, la aplicación por excelencia en donde todos los modelos de lenguaje han sido probados es el caso de la traducción automática. La humanidad como que tenemos la necesidad, ¿no? de interactuar con personas de todo el mundo también tiene la necesidad de encontrar información y pues no todos los países o todas las personas tienen la posibilidad, ¿no? De saber, pues más allá de su lengua materna o dos lenguas, ¿no? En el caso de Europa, por ejemplo, pues a veces es normal que una persona sepa tres lenguas europeas, pero es como otro caso. Aún así se requiere esa capacidad de comunicación o ese tipo de herramientas, ¿no? Que nos permitan comunicarnos con personas en otras lenguas. Y por eso es que la traducción automática siempre es la tarea que ayuda a pues a abrir las puertas, ¿no? Para otras aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural. Aparte de que es la aplicación también que tiene muchos datos de entrenamiento y sobre todo en la lengua inglesa, que es la que tiene más, se dice que tiene más recursos digitales, es decir, recursos digitales de inglés a español, inglés a italiano, inglés a alemán, inglés a cualquier otra lengua, ¿no? Casi siempre existe mucho esfuerzo, es una tarea muy costosa construir conjuntos de datos donde haya una frase en español y otra en inglés, una frase en inglés, otra en francés. Se llaman conjuntos de datos paralelos y estos pues llevan muchos años de desarrollo y por eso es que casi siempre es la tarea en la cual se utilizan estos tipos de modelos. También está el caso de la anotación lingüística, que quiere decir, o un ejemplo de anotación lingüística es cuando tenemos una palabra y el modelo de lenguaje nos ayuda a reconocer qué etiqueta sintáctica tiene. Por ejemplo, una palabra puede ser un sustantivo, puede ser también un verbo, puede ser un verbo auxiliar y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa anotación lingüística también se lleva a cabo con los modelos largos del lenguaje. Y bueno, también el caso del procesamiento de conocimiento, es decir, extraer información desde los textos que no tienen ningún tipo de anotación en cualquier lenguaje. Y entonces estos textos contienen unidades de conocimiento. Las unidades de conocimiento generalmente son un conjunto de objetos, en este caso sustantivos o entidades también se conocen, que están relacionadas mediante verbos, ¿no? O sea, por ejemplo, el león es un mamífero, esa es una unidad de conocimiento y existen, o más bien los conjuntos de datos contienen millones y millones y millones y trillones de unidades de conocimiento que los modelos de lenguaje pueden procesar para adquirir ese conocimiento.
Bueno, también están otras aplicaciones como los chatbots, están la generación de resúmenes, la generación de contenido y también el caso de los asistentes de IA, como es el caso que decía la muchacha del video de inicio, el caso de Alexa, ¿no? Y creo que hay por ahí algunos otros. Otras aplicaciones también que, bueno, han sido como un poquito más raras, pero se empiezan a volver cada vez más normales, como es el caso de la composición musical, la generación de diálogos para producciones televisivas, de cine, también radio. Está también la generación de poemas y letras de canciones. Esas ya son como aplicaciones un poquito más creativas. También está el caso, nos preguntaba alguien de ustedes el día lunes sobre la generación de recetas de cocina. Efectivamente es una aplicación ya pues bastante conocida, también considerada como algo creativo, ¿no? La generación de descripciones de imágenes. Y bueno, está por un lado la generación de descripciones, pero también está el otro lado de la generación de imágenes a partir de descripciones. Y bueno, también está la generación de planos y dibujos CAD, que son como, por ejemplo, para la arquitectura, o sea, por ejemplo, construyen una casa de tanto por tanto, con 3 habitaciones, o sea, algo así. Y entonces el modelo traduce ese lenguaje natural en un plano, ¿no? Y bueno, otras aplicaciones que, como en todo desarrollo, pues tiene que existir cierto riesgo, ¿no? El caso de los memes, bueno, cuando son cosas positivas, chistosas, pues no hay tanto problema, ¿no? Pero cuando son cosas que ya se convierten pues en despliegues agresivos se llama, pues ya empiezan a ser negativos, como el caso de las noticias falsas y la generación de contenido inapropiado. En este caso, el contenido inapropiado pues, se considera como contenido agresivo, contenido tóxico, todo eso, ¿no? Que a veces aquí en nuestro país y bueno, yo creo que en muchos otros lugares se da, por ejemplo, en el caso de las elecciones, para emitir ataques, y bueno, dentro de las que potencian el crimen, pues está la generación de código para malware, virus, la detección de vulnerabilidades en el software, por ejemplo, el hackeo, ¿no? De servidores gubernamentales, cosas de ese tipo. Bueno, ya se están ejecutando este tipo de actividades haciendo mal uso, ¿no? De los modelos grandes del lenguaje. Está también la generación de correos para hacer phishing es cuando te mandan un correo y te piden tus datos, supuestamente desde la compañía de luz o alguna cosa así, ¿no? Entonces, antes, pues era relativamente fácil detectar estos correos porque pues los generaba un sistema basado en reglas y entonces eran patrones muy distinguibles, pero actualmente hay algoritmos de entrenamiento para estos modelos largos de lenguaje que justamente están diseñados para evitar que sean reconocidos por los clasificadores de los correos electrónicos. Entonces, digamos, utilizan el efecto, el efecto de humano, ¿no? Que logra ya una máquina de este tipo, ¿no? También el caso de la clonación de voces, y ya ha habido varios casos, incluso pues aquí en México, donde pues alguien clona la voz de una niña o de un niño, le habla al papá de ese niño o de esa niña, emulando la voz y bueno, pueden hacer extorsiones de esa manera, ¿no? Entonces, muchas aplicaciones. Y bueno, no solo el cibercrimen, la guerra también está ya, pues yo diría como un mal uso de estos modelos de lenguaje. Y hay muchas personas también alrededor del mundo, las cuales pues se dedican tratar de hacer conciencia sobre el armamento para la inteligencia artificial. Bueno, en el caso del contenido no apropiado, pues existe la parte del contenido falso y el contenido agresivo. El caso del contenido falso también es un problema
porque ah, como en el caso de los correos phishing, el contenido falso también tiene esa particularidad de que ya cada vez se confunde más con contenido pues verdadero, ¿no? O sea, en el caso de las noticias falsas, bueno, hay muchas por ahí. Entonces ya los modelos largos de lenguaje los están utilizando para generar este tipo de noticias falsas y cada vez con mayor dificultad de ser detectadas. El problema, el riesgo de esto, pues es que se lleva a cabo una difusión de esto, ya con el uso de las redes sociales, por ejemplo, y bueno, en dado caso también la manipulación pues de la opinión pública, ¿no? Como, bueno, se presume por ahí que pasó en el caso de los Estados Unidos. Por ejemplo, en el 2019, un modelo llamado GPT-2, o sea, una de las primeras versiones de ChatGPT. ChatGPT, de hecho, está construido a partir de GPT-4, que es la última versión de GPT, pero en este caso fue en el 2019 cuando todavía se tenía la versión 2, todavía no había mucho impacto como ahora, pero fue entrenado para ya generar noticias falsas, de tal manera que ya era muy difícil distinguirlas, ¿no? De las noticias verdaderas. Y algo que siempre va de la mano cuando hacemos estudios de lenguaje en redes sociales, algo que siempre va de la mano con las mentiras, es también el caso de las agresiones. Casi siempre van de la mano. Cuando alguien agrede a otra persona, generalmente está asociado a hechos falsos, ¿no? Entonces, por eso pues este anuncio que publican en el gobierno federal, ¿no? También está el riesgo de la perpetuación y la amplificación de los prejuicios y estereotipos. Claro, cuando son estereotipos buenos, pues está bien, ¿no? Pero cuando se trata de cosas como pues, el racismo, el sexismo, pues generalmente estos están presentes en los textos históricos. Y claro, si usamos textos históricos para entrenar un modelo grande de lenguaje, pues lo más seguro es que la cultura que está plasmada en esos textos, pues sea aprendida por el modelo, desafortunadamente. ¿Y qué va a pasar? Pues que el modelo, al final de cuentas, simplemente va a reproducir lo que observó, ¿no? Eh, Oye, ¿qué prefieres? ¿Peinarte como tu papá o vestirte como tu papá para siempre? Vestirme como mi papá, ¿Y por qué no peinarte como tu papá? porque está pelón. Bueno, justamente eso es lo que hace un modelo de lenguaje cuando recibe el entrenamiento, un entrenamiento, pues a final de cuentas finito, entonces tal vez no tiene el suficiente conocimiento de mundo y lo único que hace es pues reproducir palabras. Y bueno, en el 2018, un modelo de lenguaje llamado GLOB, este es un modelo que propuso Stanford, por ahí del año 2014 más o menos, pero para el 2018 todavía era un modelo que se utilizaba mucho. Eh, eh, Se utilizó en este caso en una investigación en donde los científicos querían saber cómo estaba distribuida o cómo estaba pues sí, la distribución del género y la raza en los libros infantiles. Y bueno, lo que encontraron pues fue que había un sesgo cuanto a los personajes, pues a su sexo y a su raza, ¿no? La mayoría, pues eran masculinos blancos. Entonces, bueno, esto es simplemente un reflejo de lo que los humanos han generado a través de la historia, ¿no? No es como que culpa del lenguaje. Incluso otro modelo que en su tiempo, más o menos en esta misma fecha, no, fue más o menos como en el 2015, era un modelo muy parecido a GLOB, que propuso Google, que se llamaba Word2Vec, fue utilizado para etiquetar también unas imágenes
en redes sociales y había etiquetas de algunos animales y algunas personas las estaba confundiendo con animales, ¿no? Y bueno, eso hizo que al final de cuentas esto fuera una simple prueba porque tuvieron que retirar el modelo pues de la red social para evitar las inconformidades que ya se estaban dando. Bueno, ahora vamos a ver ya un poquito más a detalle cómo son por dentro los modelos largos de lenguaje. Bueno, vamos a empezar de lo más pues simple, que en este caso pues es el hecho de que pues los modelos largos de lenguaje a fin de cuentas están constituidos por neuronas artificiales que básicamente en cuanto a su comportamiento sintetizan a una neurona biológica. Esta neurona biológica, pues su comportamiento está basada en potenciales de sodio y potasio, con cargas opuestas para regular el paso de corrientes eléctricas a través de las terminales nerviosas. Entonces vemos ahí en la figura que a la izquierda están un par de neuronas y ese par de neuronas se conecta en el área sombreada de azul, se conectan entre sí y esa conexión la vemos en grande al lado derecho, en donde vemos una conexión o una bioconexión, ¿no? O sea, las terminales de la neurona azul, la que está bajito, se conectan con las terminales de la neurona gris. Estas terminales de la neurona azul son terminales nerviosas del axón de la neurona, o sea, de la salida, de la patita de salida de la neurona, que a su vez se conectan con las terminales de entrada de la neurona gris, que se llaman dendritas. Y entonces estas conexiones, pues lo que hacen es intercambiar neurotransmisores. Algunos de ustedes tal vez hayan escuchado hablar de algunos de ellos, que son moléculas, como por ejemplo la dopamina, la serotonina, la oxitocina y varias otras de estas eh, moléculas que se desprenden de un axón para llegar a una dendrita y así codificar la información en la memoria que está pues más que nada encerrada en una capa de mielina se llama, o sea, esos cubitos de color gris que tienen los axones de las neuronas a la izquierda, son unos cubitos que tienen las patitas esas. Esa simboliza pues tubos de mielina, los cuales pues ayudan a encapsular las variaciones de químicas, ¿no? Que hay ahí en esa terminal nerviosa, que se llama axón. Entonces, esa memoria se codifica de esa manera, con los cambios de polaridad del sodio y del potasio, para conservar pues el paso de energía desde una neurona hacia otra. Y entonces esto, pues los científicos en los años 40, caso de Hebb, eh, lo abstrajeron o lo extrayeron, más bien, en un modelo matemático. ¿Sí? El modelo matemático, pues primero pasó por un modelo gráfico, ¿sí? Como el que vemos allí a la derecha, y que es el que hemos conservado desde entonces, en donde lo que vamos a tener, pues son datos de entrada para el caso del modelo, para el caso de la neurona biológica, pues lo que vamos a tener son neurotransmisores. Entonces, del lado derecho vamos a tener, en lugar de eso, vamos a tener datos de entrada y en lugar de, ¿cómo se llama? Mielina o tubos de mielina que están alrededor de las dendritas de las neuronas, pues lo que vamos a tener aquí del lado derecho, en el modelo gráfico, pues van a ser unos coeficientes.
¿sí? Estos coeficientes, pues lo que van a hacer es funcionar como una memoria de aprendizaje, van a ser variables, ¿sí? Van a ser variables y van a cambiar cada vez que la neurona necesite aprender algo nuevo, o sea, o que necesite memorizar algo nuevo, ¿sí? Y por el otro lado, las XY, que son los datos de entrada, pues van a ser constantes, que van a venir pues, del disco duro, o van a venir de una cámara, o van a venir de algún lado, ¿no? Como decíamos, estos XYs lo que van a emular son los neurotransmisores y los WI lo que van a emular pues son los cambios de polaridad del sodio y del potasio en el caso de las neuronas biológicas. Y bueno, esta combinación de datos, en este caso que llamamos XY, y coeficientes, que son las memorias, que son variables y que van a cambiar dependiendo de lo que necesite aprender la neurona, se tienen que combinar, ¿sí? Se tiene que combinar en un concepto, en armar un concepto que vamos a llamar ponderación, ¿sí? Es un modelo matemático de sumas ponderadas, ¿ok? Eh, entonces, lo que van a hacer estos Ws pues van a ser memorias de aprendizaje que van a tener diferentes valores y que van a ponderar a los datos de entrada, ¿no? Por ejemplo, voy a robarme el ejemplo de la receta de cocina. Si quisiéramos preparar unos huevos con jamón, ¿sí? Algo muy, muy simple, que bueno, en mi caso hasta a mí se me queman, pero si los quisiéramos preparar bien, digamos, pues vamos a echarle, no sé, 2 huevos, 3 huevos al sartén, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que los datos son pues el ingrediente, ¿no? Que en este caso son los huevos, ¿sí? Y los pesos o weights, se llaman Ws, o coeficientes, van a ser la cantidad que yo quiero utilizar, ¿ok? Entonces, al momento de yo juntar esas dos cosas, lo que voy a obtener va a ser una ponderación del ingrediente. Entonces, el ingrediente va a estar ponderado por 2, ¿sí? Y el ingrediente va a ser un huevo. Entonces, un huevo por 2, pues dan 2 huevos. Ahora, quiero que mis huevos no solo sean con jamón, sino a lo mejor con jamón y a la mexicana, ¿no? Bueno, si es con jamón, pues yo compré 1 kilo de jamón. ¿Cuánto de ese kilo de jamón le voy a echar a mi platillo? Pues tal vez voy a utilizar un octavo o la mitad de un octavo, ¿no? Un dieciseisavo de ese kilo. ¿Ok? Entonces, el dieciseisavo es mi ponderación y el kilo de jamón, pues es mi ingrediente. Entonces, yo combino ambos, ¿sí? Y entonces ya tengo un dieciseisavo de jamón. Ahora eh, ¿qué se le echa a los huevos a la mitad? Este, am, tomate. Ajá, tomate o jitomate, como lo conozcan, ¿no? Yo, la verdad no sé bien cómo es en cada región, pero vamos a suponer que es ese tomate rojo. Y entonces, una forma de ponderar eso, pues podría ser, pues se me hace que podría ser medio tomate rojo. Entonces, la ponderación va a ser el medio, ¿sí? La fracción, ¿sí? O sea, la memoria de aprendizaje y el ingrediente, o sea, los datos, va a ser el tomate. Entonces, parto a la mitad de ese tomate y ya tengo mis tres combinaciones. El medio tomate, tengo un dieciseisavo de kilo de jamón y 2 huevos, ¿sí? ¿Qué hago con eso? Pues los sumo y los revuelvo y los echo al sartén. Justamente eso es lo que hace este modelo matemático de sumas ponderadas, solamente que lo hace en lugar pues de estos ingredientes que yo mencioné,
pues lo hace con datos y números que están almacenados en la memoria de aprendizaje del modelo. Vean que las dendritas pues están simuladas por esos cuadritos naranjas que son los Ws. Obviamente los valores de las Ws pues son los potasios y los sodios combinados para formar una ponderación. Y la sigma que ven ahí en el circulito morado, pues es la suma, ¿sí? Entonces ya se tuvo ahí, al momento de que las flechitas alcanzan esa sumatoria morada, pues ya están combinados los ingredientes y posteriormente pues son llevados a través de una función de activación, se llama, que hace también la misma actividad que hace pues el coeficiente, ¿no? Esa función de activación también tiene unos coeficientes que, pues, en la red neuronal, en la neurona natural, pues, también son un tubo de mielina que están transportando corrientes eléctricas a través de esa tripita, ¿no? De la célula. Y bueno, lo que obtenemos en la salida es Y, que es el rombo verde, ¿sí? Que, pues en este caso, pues es nuestro platillo. Ok, bueno, y entonces el proceso de entrenamiento de una red neuronal, pues es cuando juntamos varias neuronas artificiales, ¿sí? Las interconectamos unas con otras. Y pues lo que vamos a hacer con ese modelo ya junto, pues vamos a simular el proceso de aprendizaje de un cerebro humano. ¿En qué consiste? Pues en observar, así como se muestra en la animación, observar en múltiples ocasiones cada uno de los ejemplos eh, que vemos ahí. Por ejemplo, imágenes de manzanas, imágenes de piñas, imágenes de naranjas y asociados a una etiqueta, ¿no? Por ejemplo, la persona se imagina una manzana y del otro lado el modelo de neuronas artificiales pues se imagina una manzana que a su modo, ¿no? En un modo de máquina, digamos, ¿no? Normalmente nosotros le llamamos etiqueta. Esa es la forma en que los modelos de neuronas artificiales pues reconocen cada una de las imágenes. Bueno, ahora ya que sabemos cómo a grandes rasgos funciona una red neuronal artificial, desde que ya vimos una neurona artificial, pues ahora existen diferentes tipos de tareas que las o las redes neuronales artificiales pueden resolver. El caso de las imágenes, pues es como ver un shot, una simple captura de pantalla de la imagen, y todo eso lo vemos pues en una sola toma, ¿no? Hay otros tipos de problemas en donde se requiere observar los datos a medida que pasa el tiempo. Por ejemplo, esta presentación, pues ustedes la están viendo, una diapositiva en cierto rango de tiempo, pero solo ven esa diapositiva, no ven la diapositiva que sigue o al menos lo que sí vieron fueron las diapositivas anteriores. Entonces, solo las diapositivas anteriores, algunas de ellas tal vez, las más relevantes son las que van memorizando, ¿no? Para comprender un poco el tema, ¿no? Y las diapositivas que vienen, pues esas todavía no las han visto, pero sin embargo, todo esto que ustedes ahorita llevan aprendido, pues es una consecuencia de que las diapositivas y lo que yo estoy explicando, pues ha transcurrido a través del tiempo, ¿sí? Entonces, ese es un problema de modelado de secuencias y en este caso con una red neuronal. Vean cómo funciona esta red neuronal de manera muy general para un problema de procesamiento del lenguaje natural que se llama traducción automática.
vean del lado izquierdo que tenemos un cuadrito verde que dice en francés, yo soy estudiante o soy estudiante. Entonces es una secuencia de 3 palabras. Esa secuencia de 3 palabras, cada palabra de esa secuencia va entrando en una parte de la red neuronal que se llama encoder, va entrando cada una de esas palabras en cada instante de tiempo. Vean arriba del cuadrito que se están contando los instantes de tiempo. O sea, empezando desde el instante 1, que es cuando está todo el texto en el cuadrito verde, terminando también con el instante 3, que es cuando todas las palabras entraron en el encoder. Cuando cada palabra entra en el encoder, o sea, en el cuadrito verde, este encoder justamente lo que hace es codificar esa palabra en un estado oculto, que es el cuadrito naranja que sale por abajo, ¿sí? Entonces, cada vez que entra una palabra, esta palabra se codifica en un estado oculto del encoder y estos estados ocultos se van acumulando uno tras otro, y el encoder lo que hace es pasar el último estado oculto, lo transmite hacia el decoder, que es el cuadrito morado de la derecha. O sea, ese último estado oculto contiene todo lo que representan las palabras que la red neuronal vio con anterioridad. Es como cuando ahorita ya estamos en esta diapositiva, que vamos a llamarla que es el último estado oculto, ¿sí? Y este último estado oculto, a medida que vamos entendiendo este diagrama, pues representa un poco lo que ya aprendimos en los estados anteriores. O sea, no necesitamos verlos, sino que ya están memorizados. Y entonces ese estado oculto número 3, que es el cuadrito naranja, el último, después de que pasan las 3 palabras en francés, se transmite al decoder como una representación del aprendizaje de las palabras en francés. Entonces, esta representación de las palabras en francés la toma el decoder y tiene la función de traducir esa representación a inglés en este caso, ¿no? Entonces vean cómo va saliendo el estado 3, entra en el decoder y salen las 3 palabras en inglés. Bueno, son 4 para este caso. ¿Ok? Entonces, esto es en general lo que hace un modelado de secuencias del tipo encoder-decoder, que es muy utilizado y que ha sido utilizado incluso para los modelos largos del lenguaje. Este es el principio general sobre el cual funciona. Para el caso del modelado del lenguaje, por ejemplo, cuando ustedes están escribiendo en su celular y escriben, como en el caso, como dijo la chica al principio, escriben yo soy un. Entonces, el celular trata arriba del teclado, trata de predecir cuál palabra es la que probablemente van a utilizar. Si es esa la que ustedes van a utilizar, pues simplemente le dan clic y la palabra se escribe completa en lugar de escribir carácter por carácter. Justamente ese resultado es el que daría una arquitectura encoder-decoder. Y bueno, obviamente, pues como la mayoría utilizamos, pues, bueno, de hecho eso ya se da por sentado, ¿no? A lo mejor no lo sabemos la mayoría, pero cuando ustedes están pues escribiendo y el modelo les ofrece una palabra y esa palabra no era la que querían escribir, ustedes tienen que escribir otra, pues al momento de que ustedes escriben la otra y la ponen adelante de lo que están escribiendo, ya le están dando entrenamiento adicional al modelo de Android, ¿no? Que es también un modelo encoder-decoder. Entonces, casi todas las actividades que estamos haciendo en el celular son prácticamente para darle entrenamiento a los modelos de estas compañías, ¿no? Entonces, imagínense, no es necesario que ustedes escriban pues, muchas palabras,
solamente multiplíquenlo por el número de usuarios que están utilizando el celular ahora mismo escribiendo un mensaje, por la cantidad de datos que ellos van a tener en un segundo o en una hora para seguir entrenando el modelo, ¿no? Entonces, estos modelos, así como los estamos viendo aquí en una caricatura, están funcionando justo ahora en los celulares de todos, ¿no? Entonces, también puede aplicarse pues para preguntas y respuestas, o sea, este modelo es la base actualmente de todo lo que, de la mayoría de las cosas que hacemos, ¿no? En línea. Y bueno, con un poquito más de detalles, nos metemos únicamente al encoder, o sea, teníamos aquí dos partes del modelo, encoder-decoder. Vamos a hablar específicamente de la parte verde, que es el encoder. Suponga que tenemos la siguiente oración. ¿Qué hora es? ¿Ok? Entonces la tenemos ahí, la extendemos, la dividimos en palabra por palabra hasta llegar al signo de interrogación. Bueno, dentro del encoder vamos a tener otros módulos u otros bloques que se van a llamar los estados ocultos. ¿Ok? Entonces, cada estado oculto se va a convertir en una representación numérica de la palabra, ¿sí? En una representación numérica de la palabra que se va a ir combinando a través del tiempo, para llegar, en este caso de la figurita, de la animación, al último estado oculto, que es el H5. Y, o sea, son cinco palabras ahí. Supongamos que el signo de interrogación es una palabra, simplemente lo decimos. No es que realmente lo sea, pero sí tiene una representación propia dentro del encoder, ¿sí? Y este estado H5, pues ya es la combinación, ¿sí? De todos los estados anteriores. Ajá. Tal como decíamos en el ejemplo de lo que vamos aprendiendo aquí en la presentación, el estado H5 sería justamente lo que sabemos de este tema en este momento, en esta diapositiva. ¿Ok? O sea, en nuestros cerebros está codificado ya una idea de cómo funciona este tipo de modelos de lenguaje a medida que pasó el tiempo y las diapositivas y la explicación. Y entonces ese conocimiento que ya tenemos sería como un ejemplo de lo que representaría el estado H5. ¿Ok? Y bueno, ese estado H5, justamente para el ejemplo de la figurita, lo que representa, pues es la pregunta, ¿no? O sea, alguien está preguntando por la hora. ¿Ok? Y bueno, si pusiéramos aquí ahora el decoder, pues esa representación que representa el significado de la pregunta, esta representación azul que en el dibujito anterior está en varios colores, esa representación azul se le puede pasar al decoder, ¿no? Para que genere, por ejemplo, una traducción de la pregunta o para que genere una respuesta a la pregunta. ¿Ok? Entonces, es de esta forma, en general, en que funciona con un poquito más de detalle el modelo de lenguaje. Y es justamente esta forma en la que funcionan la mayoría de los modelos de lenguaje, desde los más, pues digamos, desde los más viejitos que se propusieron por ahí en mediados de los 80. Este es el principio de funcionamiento. Ya cambia, pues dependiendo de la arquitectura, a medida que vamos avanzando, pues las cosas que nos han hecho cambiar cada vez más estos modelos de lenguaje, pues es la longitud del contexto o el tipo de contexto que queremos combinar en esa representación H5 y para complementar el significado de las frases, ¿no? Eh, Por ejemplo, ¿no? En el caso del muchacho que le pregunta al niño sobre cómo se viste su papá y le dice que su papá es pelón, pues
Eh, Tal vez para haber hecho la pregunta correcta, el muchacho debió haber conocido un poco sobre la familia del niño, ¿no? Entonces, resulta chistoso porque pues no teníamos ese contexto, no teníamos esa información y entonces ese tipo de cosas son las que nos van obligando a construir justamente modelos de lenguaje cada vez más grandes que nos ayuden a aprender sobre los contextos también, ¿no? No solamente sobre las frases como tal o sobre el significado de las frases, sino el contexto. ¿Ok? Bueno, entonces ahora ya vimos una una figura, digamos, general de cómo funcionan los modelos del lenguaje. Vamos a descansar 10 minutos, perdón, y vamos a continuar regresando con cómo funcionan ahora los transformers ya con este conocimiento. Bueno, voy a apagar mi micrófono. Gracias. Ok, entonces sigue pues ver cómo funcionan, cómo es la base de funcionamiento de las redes neuronales de arquitectura Transformer. Y bueno, están inicialmente, bueno, el nombre, ¿no? Está un poco inspirado por por estas caricaturas que se veían en los 80 o creo que desde antes. Y, y bueno, más o menos, ¿no? Porque eh, lo que nos quiere decir ese concepto pues básicamente que es que vamos a tener una red neuronal que va a tener pues bloques de coeficientes para construir pues una arquitectura de red que pues va a ser multifuncional y va a ser también multitarea. Por ejemplo, cuando Google en 2019 me parece propuso una red neuronal transformer que se llama BERT. Eh, Fue entrenada con muchos datos. No solamente fue entrenada para leer datos, ¿no? Contextos, oraciones, palabras, sino que también la misma red neuronal fue entrenada para clasificar textos, también para extraer información, también fue entrenada para inferir respuestas a preguntas de sentido común, fue entrenada también para hacer traducción automática, es decir, fue entrenada para muchas cosas, eh, pues digamos al mismo tiempo. Esto con la finalidad de que la red neuronal estuviera capacitada con la mayor cantidad de diferentes desafíos y patrones que se pueden observar en el lenguaje natural sobre la misma red neuronal. Entonces, pues en esta red neuronal pues hay bloques que son solamente de coeficientes, o sea, que se dedican únicamente para interconectar los otros bloques. Estos bloques de coeficientes pues son como bloques de acoplamiento y su funcionamiento general es como el que explicamos al principio, ¿no? Una neurona artificial interconectada con otras neuronas artificiales para formar una red neuronal de ese mismo tipo y que bueno, últimamente se le ha ido llamando una red densa o capa de neuronas densa. Bueno, a veces el término capa y el término bloque pues son utilizados de manera intercambiable, pero solo últimamente, con anterioridad no se había acuñado este término de bloque. Pero ya con los transformers pues se le llama bloque y bueno, existen bloques de atención
y bloques de autoatención, se llama. Entonces, generalmente los bloques de atención están eh, como dirigidos a llevar a cabo una, pues sí, una atención global del problema, del contexto, del problema de aprendizaje en lenguaje natural. Y los bloques de autoatención generalmente están dirigidos a poner atención en partes importantes de pues las entradas de los datos, ¿no? En este caso, si hay varias tareas que debe resolver la red neuronal, pues se ponen varios bloques de autoatención para solucionar cada uno de esos problemas, ¿no? Ya dijimos que es una arquitectura que puede ser multitarea, ¿no? Y el bloque de atención, pues, pone atención en partes principales de, pues, de todos los problemas en sí, ¿ok? Que para los cuales está siendo entrenada la red neuronal. Entonces, vamos a ver la parte más importante de esta red neuronal, porque de hecho, pues es la parte que vino a hacer como que toda la revolución que hoy conocemos, que son los bloques de atención. Claro, cuando esto lo pensamos como humanos, pues sería difícil, ¿no? Pensar en que tuviéramos en nuestro cerebro varios bloques de atención para poner atención a muchas cosas al mismo tiempo. Sin embargo, pues para las máquinas, pues esto es un poco más fácil, dependiendo también un poco de los algoritmos de entrenamiento, ¿no? Pero en sí el modelo está diseñado para poner atención en diferentes cosas del problema que van a resolver. También pueden poner atención a diferentes características de las cosas que van a resolver. Por ejemplo, en el caso de un reconocimiento de rostros, por lo regular, pues ponen atención en la separación que hay entre los ojos, deben de poner atención en el tipo de nariz, la separación que hay entre la nariz y la boca, el ancho de la boca, el ancho de los labios, o sea, son características en particular en las cuales deben poner atención los modelos para reconocimiento de rostros, ¿no? Entonces, ese es solo un ejemplo de por qué se requiere un bloque, varios bloques de atención. Y bueno, como hay que poner atención, en este caso para los modelos de Deep Learning, tienen que poner atención en muchas cosas, como en el caso de este dibujito, pues por eso es que a veces llevan muchos bloques de atención y también varios, digamos, super bloques de atención. Bueno, entonces se trata de un modelo que está diseñado para poner atención de verdad, no como en el caso de los humanos, que pues, tenemos pues a lo mejor ya dos cosas que tenemos que hacer al mismo tiempo y nos empezamos como que a tambalear y empezamos a olvidar, empezamos pues, en general a fallar, ¿no? En este caso, pues los modelos están diseñados justamente para eso. Bueno, aquí vemos en general una figura que nos pues trata de explicar en general qué es una red neuronal transformer. Están justamente las partes que hemos dicho. Ya habíamos mencionado una red neuronal encoder, que vemos aquí en la parte de la izquierda señalada con la flecha, y ese encoder eh, pues está conectado, o bueno, más bien está constituido, o sea, ya por un bloque de autoatención. El bloque de autoatención lo que hace es, pues, determinar eh, qué tan propias, ¿sí? Qué tan propias son las palabras en un contexto pequeño, ¿sí? O sea, por ejemplo, vamos a decir que construimos una oración a la que le falta una palabra, ¿no? Por ejemplo, I a student, ¿sí? I a student. Eso en inglés, pues quiere decir soy un, o en este caso, si le quito, en español, si le quito la un, o le quito cualquier otra cosa y dejo soy estudiante, pues sí funciona, ¿no? Pero en el caso
En el caso del inglés, pues suena un poquito raro, ¿no? Entonces, si le quitamos I student y le quitamos am, a, esas dos letras, pues ahí pues va a resultar que esa modificación, ¿sí? La red neuronal, a medida que la entrenas con muchas oraciones parecidas, donde dices, I am a student, I am, no sé, profesor, I am varias cosas, ¿no? Chef, o lo que sea. Entonces, esa misma frase sigue un patrón y varias frases siguen el mismo patrón. En este caso, pues comparten la palabra I am a, ¿no? O comparten esas palabras más bien, ¿no? Si nosotros quitamos eso, quitamos un par de esas palabras, eh, pues la red neuronal va a sentir o sí, va a sentir, ¿no? O sea, mediante su bloque de autoatención, va a sentir que falta algo importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha estado poniendo atención en ese bloque y se da cuenta que ese patrón de palabras siempre se cumple y si nosotros lo quitamos, pues la representación final del significado de la oración va a quedar descompensado, ¿sí? Entonces, la idea del bloque de autoatención es ver dentro de una oración, ajá, ver cuáles son las palabras y en qué posición están esas palabras que son importantes para representar el significado de esa oración. ¿Ok? Entonces, ese es el bloque de atención. Determinar la importancia dentro de una oración de cada una de las palabras para representar correctamente el significado de esa oración. En el caso de, mm, del modelado de secuencias que vimos hace unos momentos, ese modelado de secuencias, pues, funcionaba de manera muy similar, ¿sí? Solamente que el modelado de secuencias tiene que esperar a que cada palabra aparezca en un instante de tiempo, ¿sí? En el caso del bloque de autoatención, se asume, esta red neuronal asume que los datos ya están producidos con anterioridad, es decir, no los estoy produciendo en tiempo real, sino que es un conjunto de datos que ya está ahí almacenado en el disco duro y que por lo tanto puedo tomar todas las palabras, pues digamos, en una sola lectura, ¿no? Entonces, eso es lo que le da la primera ventaja sobre el modelado de secuencias anterior a este bloque de autoatención de la red neuronal transformer, que lee las palabras en una sola lectura, las representa todas en una sola lectura y no es necesario esperar y tomar más tiempo. ¿Ok? Entonces, esta es la principal diferencia. Y bueno, la otra diferencia, pues es que al hacer eso, pues puede entonces determinar qué tan importante es cada una de las palabras de la oración o de las oraciones para ellas mismas, ¿no? O sea, la importancia de una palabra para la oración en sí misma, o sea, para su significado. Por eso se llama este bloque de autoatención. Y bueno, eh, tiene otra parte, esta red neuronal, este, perdón, que es la matriz de atención, que es la malla que vemos aquí, que bueno, se representa como un cuadrado con diferentes localidades, un cuadrado dividido en otros cuadrados, ¿sí? Entonces, esa es una matriz, ajá, y en cada uno de esos cuadrados, pues se encuentra un número, ¿sí? Es un número que está calculado también con base en el entrenamiento a partir de los datos. Y entonces, este bloque de atención
o esta matriz de atención, a diferencia de la autoatención, que habíamos mencionado hace ratito, hace unos momentos, tiene la particularidad de que, pues, se fija, ¿sí? Se fija qué tan importante es cada palabra de la salida con respecto a cada palabra de la entrada, ¿sí? En este caso, la salida, la entrada es una frase en francés, ¿ok? Y la salida, pues, es una frase en inglés, ¿sí? Y entonces, eh, regresando al ejemplo anterior, si en la salida elimináramos la palabra student, ¿sí? Pues a través de su matriz de atención, la, la red neuronal sentiría pues, que algo le falta, ¿sí? Y algo importante. Utilizando todos sus datos de entrenamiento, en su red de atención, más bien en su bloque de atención, su matriz de atención, se va a dar cuenta que hay una palabra importante que falta, ¿ok? Esa es la función, entonces, del bloque de atención. Poner atención en lo que debería estar en la salida según la entrada, ¿ok? Es decir, verifica que dado lo que observamos en el encoder, en la entrada, esté completa la salida del decoder, ¿sí? Del decodificador. Eso es lo que verifica la matriz de atención. Entonces vean aquí que son dos niveles de atención. Uno que es global, que es el que acabamos de explicar, o sea, verificar la importancia de la entrada y la salida y sus elementos, cuáles elementos son importantes que se produzcan en la salida, dependiendo de la entrada. Esa es la atención, es una atención global, digamos, ¿no? Y la atención que es un poquito más específica es la autoatención, tanto en la entrada como en la salida, ¿ok? Esa autoatención de la salida, pues es lo que vemos aquí en la parte de abajo, ¿sí? O sea, vean que arriba de la figura está la misma frase que la que está en la parte de abajo, ¿sí? A la derecha, abajo a la derecha. Ahí ya tiene su bloque de autoatención y esa autoatención pasa por la matriz de atención, la de atención global o general, para producir la salida. Esta entrada que vemos aquí, que pues es igual a la salida, solamente se utiliza en tiempo de entrenamiento para calibrar o para ajustar los valores de la matriz de atención. Una vez que la matriz de atención ya está calibrada, ya tiene sus valores aprendidos, ya tiene la memoria de aprendizaje ajustada, pues esta entrada de abajo ya no es necesaria y solamente la entrada se traduce en la salida para este caso de traducción automática. Para el caso de una pregunta de preguntas y respuestas, pues la pregunta estaría abajo a la izquierda y la respuesta estaría a la derecha arriba. ¿Ok? Entonces, esa es la manera en que la arquitectura sí, la arquitectura general encoder-decoder está también presente en el transformer, pero con la particularidad, a diferencia del modelado de secuencias que ya vimos, con la particularidad de que utiliza el mecanismo de atención, o sea, que en este caso lo comprenden, ¿no? Los bloques de atención y los de autoatención. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto con pues el hecho de que estamos hablando de modelos largos de lenguaje? Bueno, primero, recuerden que estamos
explicando, ¿no? O ya habíamos visto en el video anterior, en el video del inicio, que los Transformers, la arquitectura Transformer, pues es la que da pie, ¿no? A los modelos largos del lenguaje. Entonces, en este dibujo lo que representamos ya es la multitarea, poniendo la atención correcta a cada una de las características de nuestro problema, a cada una de las actividades de nuestro problema. Sí, o sea, un problema puede estar compuesto de múltiples tareas, o sea, como poner atención a una palabra a partir de una oración, o como poner atención entre la entrada y la salida. Entonces, ahí ya se está representando una arquitectura que pone atención, la atención correcta a cada una de las actividades. Entonces, pues esta atención, claro, va a estar determinada qué tan importante es la tarea para resolver el problema, qué tan importante es cada una de las subtareas para resolver el problema. Ahora, ¿cómo se calculan eh, estos coeficientes de atención? Bueno, es muy parecido a lo que vimos al principio sobre la red neuronal, eh, la red neuronal o la neurona artificial. Básicamente lo que vamos a tener pues son estados ocultos, como en el caso del modelado de secuencias, son estados ocultos que representan a cada uno de los datos de entrada y esos estados ocultos van a estar ponderados por unos coeficientes de atención. Esos coeficientes de atención que vemos ahí, las alfas o as, que tienen ahí unos subíndices, van a ponderar a los ingredientes en este caso, de la oración. Los ingredientes, pues van a ser las representaciones numéricas de cada palabra, que son las H's, ¿no? H1, H2, H3. Entonces, esas representaciones numéricas de cada palabra van a estar ponderados, van a estar combinados con un coeficiente de atención. Todo eso se va a sumar y se va a convertir en un vector de contexto, que es esa letra C con su índice T. Ok, y bueno, eso, claro, se va a pasar al decoder, que ya está representado ahí como es una secuencia de letras S. Ok, entonces, esta es como que el esquema, ¿no? De cómo se calculan. Vamos a ver cómo se vería esto. Este es un bloque de atención, ¿sí? Que está animado para representar los coeficientes de atención del encoder y que se llevan hacia el decoder. Entonces vean ahí que cada una de las palabras de entrada, que en este caso están en chino, se convierten en una representación numérica, que para el caso de esta animación, pues son letras E. Cada una, pues, pasa su rastro hacia la siguiente y posteriormente, pues, vean que unos enlaces que se conectan a las representaciones de la salida, que están de las palabras, ¿no? Que son en este caso en inglés y que están denotadas con las letras D, con su índice, pues cada una tiene diferente coeficiente de atención que está representado por el grosor eh, de las líneas curvas, ¿no? Que enlazan las entradas con las salidas. Entonces, de esta manera, pues lo único que tenemos, pues es un bloque de autoatención en la entrada que se conecta mediante un bloque de atención en la salida. O sea, lo que vimos anteriormente, pues es una matriz, ¿sí? O sea, solo es una manera distinta de verlo, ¿no? Ahora lo vemos en la animación, pero como enlaces. O sea, cada cuadrito de esa matriz, de esa mallita, representa un enlace
y su valor representa el grosor de estos enlaces. Bueno, y ya tenemos pues un bloque de autoatención de entrada, otro bloque, un bloque de atención y un bloque de autoatención en la salida. Pero no siempre, o es más, en la menor parte de los casos, de hecho, pues es suficiente con un bloque, tanto para la entrada como para la atención global, como para la salida, entradas y salidas con autoatención. No siempre es suficiente con un bloque, o sea, una red como esta, justamente. Cuando tenemos tantos diferentes patrones sintácticos, la manera tan rara que a veces escribimos en las redes sociales, e incluso los científicos escribimos de manera muy rara en los artículos científicos, en cualquier documento que esté en línea, los blogs. O sea, es una infinidad prácticamente, ¿no? O sea, casi todo es finito, ¿no? Pero aquí todo esto, esta complejidad del lenguaje natural, pues se podría decir que pues llega a tener patrones infinitos y aún así los humanos los entendemos. Eh, pero pues contamos con billones de neuronas en nuestro cerebro y solamente algunas de ellas están dedicadas para la comprensión y la generación del lenguaje. Sin embargo, pues como los modelos de neuronas artificiales son, como dijimos al principio, unas síntesis de las neuronas naturales, pues en este caso requerimos varias capas, ¿no? Varias capas que estén poniendo atención a diferentes niveles de abstracción de las representaciones numéricas de las palabras. Entonces, se pueden construir pues capas apiladas, ¿sí? Capas apiladas de- de bloques de atención, más bien, o bloques de atención apilados, más bien, utilizando la misma terminología, de tal manera que pues aquí en esta animación tenemos tres bloques de atención, de autoatención, ¿sí? Que están pues apilados a partir de la entrada. Entonces, tenemos ahí la frase, I arrived at the, es como que una frase incompleta, ¿no? Simplemente ejemplificando el funcionamiento de la red neuronal, en donde otra vez vamos a tener una palabra que se va a convertir en una representación numérica que para esta imagen o esta animación, pues está representada esa cosa numérica con los circulitos, ¿sí? Cada circulito pues tiene diferente color, diferente intensidad, una combinación de colores, ¿sí? Que representa el valor, ¿no? El valor y la combinación de la autoatención, ¿sí? Para una frase, ¿no? Y bueno, esa capa pues puede ser seguida por otra capa o bloque hacia abajo, en este caso, y seguida por otro. Entonces, lo que va a tener, pues va a tener diferentes niveles de abstracción de los patrones del lenguaje, patrones estadísticos del lenguaje. ¿A qué me refiero con eso? Pues a que cuántas veces aparece la palabra right y la palabra at aparecen juntas, ¿no? El hecho de decir cuántas veces aparecen esas dos palabras, podemos definirlo como un patrón estadístico. ¿Sí? Obviamente que, pues como el lenguaje sí tiene una estructura, pues no vamos a decir, por ejemplo, the house arrived o la casa llegó a algún lugar, ¿no? O sea, eso no tiene un sentido semántico, a menos que estemos hablando de literatura, claro. Pero si tomamos un conjunto de textos donde el texto es pues una redacción formal, pues no vamos a encontrar ese tipo de palabras juntas.
Y eso también es un patrón estadístico, el hecho de que haya parejas de palabras que no aparezcan juntas, ¿no? Entonces, todos esos patrones estadísticos los va calculando, los va contando la red neuronal, los va codificando con su mecanismo de atención y de autoatención para dividirlos de los más fáciles de distinguir a los tal vez más difíciles de distinguir. Y eso lo va haciendo automáticamente a través de sus bloques que están apilados, ¿no? Tanto en el caso del codificador o encoder y en el caso del decodificador o decoder. Entonces, por eso es que vemos ahí arribita la palabra decoding, que es la parte que está ilustrando en la animación, y cuando hace la codificación o el encoding, aparece encoding, ¿no? Ahí está. Entonces, con referencia a la figura que habíamos visto aquí, que ya la puse aquí abajo, pues lo que más o menos estamos tratando de ilustrar en esta animación, pues es lo mismo que tenemos ahí en la figurita con los cuadritos amarillos, pues tenemos los círculos, que son las H's, las X, pues son los datos, ¿no? Que en este caso son palabras, y los coeficientes de atención, las alfas, pues van a ser los enlaces que se mueven ahí en la animación, que tienen diferente valor, diferente intensidad, y en el caso de la animación, pues se representan con diferente color y grosor. ¿Ok? Bueno, ¿cómo quedaría esta matriz después de que ya pasaron millones y millones y millones de oraciones con entrenamiento? O sea que ha observado muchos datos el Transformer. Pues quedaría más o menos algo como esto, ¿sí? O sea, lo que representan los colores aquí, pues son una matriz de atención, son valores de atención, por ejemplo, entre la entrada y la salida, ¿sí? En este caso, si la entrada es en inglés y la salida es en español, pues no, es en portugués, me parece. Bueno, es una lengua romance, eso sí parece. Bueno, entonces tenemos, este es el primer libro que yo hice, ajá, en vertical. Y en horizontal tenemos primer libro, creo que sí es portugués. Eu fiz. Ajá, sí, sí es portugués, me parece. Ok, entonces, entre esta entrada en inglés y esta salida en portugués, es importante que siempre aparezca el, es un artículo, bueno, lo que sea, ¿no? This y este. O sea, tiene un color intenso en amarillo porque es una traducción directa de la palabra, ¿ok? El caso de es o is y en portugués, pues tiene un coeficiente de menor valor, lo cual significa que pues sí puede ser necesario, pero tal vez se puede omitir, ¿sí? O sea, el modelo no sentiría tanto que en la salida no esté la palabra ¿no? O letra E, pero como aquí lo toma como palabra, por eso lo digo como palabra. Entonces, eso significa que el color es menos intenso. Y bueno, todavía menos intenso es el caso de D, el artículo, y O en portugués. Sí, o sea, parece que es menos requerido que si aparece D en la entrada en inglés, pues no se requiere tanto que haya una O en la salida. Eh, Hay que tomar en cuenta también que este valor de atención también está calculado con base en el orden en el que aparecen las palabras. O sea, hay varias cosas en las que pone atención la red neuronal, de tal manera que llega a la conclusión de estos valores después de observar miles de datos.
Algo que, por ejemplo, no es prácticamente importante, pues es el demostrativo that, que aparece como que en portugués. Y vean en el vertical, casi en medio de la matriz, aparece that, y eso si lo mapeamos a la localidad con que se intersecta en qué. ¿Ok? Y ahí eso es un valor pues, que casi tiende al azul marino, que significa que puede o no puede ir, tanto en una dirección como en otra. Y bueno, otro que es importante, pues es el did en inglés, D-I-D. Bueno, es un verbo auxiliar para decir pretérito. Pues eso es importante para el caso de la salida, que en portugués, que bueno, por lo que alcanzo a observar, fiz es como que el pasado de hacer en portugués. Feu, creo que es, o no sé cómo se dice en portugués, hacer en presente. Entonces, este fiz es el pasado. Y entonces por eso es que si en inglés aparece la palabra did, el verbo auxiliar, pues se tiene que observar una palabra en pasado en la otra lengua. Entonces, bueno, esta es una forma en general de ir interpretando esta matriz de atención. Y bueno, patrones como estos son los que van a irse codificando a medida que la red neuronal pues lee y lee y lee datos y lee datos y lee datos, ¿no? Ok. Bueno, entonces cuando ya tenemos muchos datos, pues ¿qué es lo que va a pasar? Como les decía, pues vamos a tener que formar eh, muchos bloques de autoatención apilados para permitir que la red neuronal pues distribuya los patrones estadísticos de mayor a menor dificultad entre sus bloques anidados. Generalmente, pues los patrones que son un poquito más detallistas, más detallados, que requieren una atención fina, pues están colocados en la entrada, cerca de la entrada, y los patrones más generales, pues están colocados ya al final de la pila de bloques. Entonces, pues vean aquí también que esta red neuronal profunda, pues ya la podemos, como es un transformer que tiene múltiples bloques de atención y de autoatención apilados, pues ya llegamos a lo que es el modelo del lenguaje grande, ¿sí? Entonces, aquí pues estamos viendo un ejemplo también minimalista, pero si quisiéramos dibujar, por ejemplo, a GPT, a BERT o alguno de esos modelos grandes de lenguaje, pues sería esta cosa o esta imagen, pues amplificada en miles y miles y miles de millones de cuadritos, ¿no? Y de líneas como las que vemos aquí. Pero aquí pues es un esquema minimalista nada más de eso. Ok, entonces, pues ya que tenemos este modelo de lenguaje largo o extendido, eh, pues ya le podemos hacer preguntas, ya una vez que ya está entrenado, y pues le podemos decir prompts, le podemos decir que me defina esto, que me defina el otro, que me traduzca de una lengua hacia otra, y bueno, así sucesivamente. Entonces vean cómo desde el principio de modelado de secuencias, de una secuencia de entrada a una secuencia de salida, pues se pueden resolver problemas del mismo tipo utilizando pues un transformer con bloques de atención
apilados, de tal manera que se forman eh, billones, millones y billones de coeficientes, o también le llaman parámetros, y casi por ahorita esa es la manera en que se mide el tamaño, ¿no? El número de parámetros o el número de coeficientes en total que tiene la red neuronal. Bueno, entonces ahora, ¿cómo vamos a preguntarle cosas al Transformer grandísimo, al Big Transformer, al modelo largo del lenguaje? Pues lo primero que debe cumplir un prompt es que sea relevante para la tarea que yo quiero que me ayude a resolver. Debo proveerle algún contexto. Si voy a trabajar con código fuente, por ejemplo, pues el prompt debe tener un formato de código fuente. O si voy a trabajar con matemáticas, pues ya hay por ahí algunos modelos largos de lenguaje que trabajan con matemáticas, pues también debo incluir ese tipo de detalles. Pues debe ser claro, y bueno, al decir que claro, pues tratar de explicar lo que quiero, ¿no? Meterle estructura. Por ejemplo, no decir nada más, ah, cuéntame una historia, ¿no? O sea, eso es demasiado general, ¿sí? Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Este, y no es posible que el modelo me ayude de esa manera, ¿no? La longitud, bueno, también es importante dependiendo del modelo de lengua que estemos utilizando. Por lo regular, ChatGPT me pide que los prompts pues no sean tan largos ni tan cortos, ¿no? Eh, por ejemplo, en inglés, la longitud promedio de una oración en un conjunto de datos muy grande, pues es aproximadamente entre 11 y 12 palabras. Bueno, tal vez entre unas 11, 15, 20 palabras, ¿no? Cuando mucho podemos utilizar. Y bueno, en caso de que la tarea sea muy compleja, lo mejor es dividirla en varias subtareas para ir resolviendo el problema de manera secuencial. Y bueno, la calidad lingüística, ¿no? O sea, es preferible fijarse bien cómo escribo, utilizar la gramática correcta, utilizar las preposiciones correctas, o sea, lo más estructurado, conciso y bueno, con información como el contexto. Por ejemplo, aquí tenemos unos prompts eh, que se han probado pues poco efectivos. Eh, por ejemplo, un prompt que dice, escribe una historia sobre un perro que va al parque. Bueno, sí, eso a lo mejor para un humano, pues no sé, yo me imagino que tal vez voy a utilizar pues una cuartilla o dos cuartillas o tal vez, o no sé qué es lo que quiera, ¿no? Pero pues para la red neuronal es mejor ahorrarse la mayor cantidad de trabajo posible. Entonces, pues lo que me dice es que el perro era feliz, le gustaba ir al parque. Bueno, eso es una historia, a lo mejor no cumple, ¿no? Con las características de una historia, pero para el modelo así fue. Traduce este texto español a inglés, de español a inglés, pues sí, pero ¿cuál texto, no? Entonces te regresa allí que el texto traducido es incorrecto. Entonces, estos son ejemplos en donde no se cumple con estas sugerencias, ¿no? De la manera en que construimos los prompts. Y bueno, ejemplos de unos que son un poquito más efectivos, que son contrapartes de los que acabamos de ver. Por ejemplo, escribe una historia sobre un perro que va al parque, se encuentra con otro perro y se hacen amigos, ¿no? Entonces, bueno, sigue siendo un poquito vaga, a lo mejor no le estamos pasando por ahí un requerimiento, ¿no? Por ejemplo, una historia de al menos 1000 palabras que diga esto y esto, o una historia que mencione al menos 4 actividades de un perro. O sea, si lo hacemos dándole detalles sobre lo que quisiéramos al modelo, pues va a tratar de cumplir con todo lo que le estamos pidiendo. Pero si le estamos pidiendo poco, pues él va a hacer lo menos posible. Escribe un poema de amor de 10 líneas en el que se exprese amor por un ser querido. Bueno, eso ya me dice, ¿no? Cuántas líneas, un poema, pues esperando, ¿no? Que
el modelo de lenguaje sepa qué es un poema, bueno, ya tendría un poquito más de información sobre lo que le estamos pidiendo. Entonces aquí, pues, relevancia tiene mucho que ver con eh, los temas, de qué tema estamos hablando, ¿sí? O sea, de qué queremos tratar. Más o menos a eso se refiere con la relevancia. Especificidad, pues, pues tratar de darle detalles al modelo, ¿no? como le decíamos, de la historia en cuanto al perro, ¿no? El contexto, estoy en un parque, un día lluvioso, algo así, como si viéramos una película y lo primero que vemos es la toma de primer plano. Ok, bueno, ahora vamos a ver rápidamente ah, por qué es importante que se desarrollen modelos de código abierto. Bueno, hay razones muy importantes, o sea, primero es importante que se desarrollen los modelos en código abierto, open source, pero la primera de ellas es que el código abierto permite la colaboración y la innovación. Bueno, esto no se puede dar cuando tenemos muchos modelos por ahí que son de código cerrado, como es el caso de ChatGPT, que está basado en el modelo Transformer GPT-4, que es la última versión. Las versiones anteriores aparentemente ya las pusieron código abierto, pero también existe una restricción que últimamente inventó, o bueno, propuso Meta de Facebook, que es que es código abierto hasta que no se superen una cierta cantidad de usuarios que estén utilizando la aplicación en donde el modelo grande de lenguaje se está implementando. Entonces, digo, al menos el hecho de que se abra y que se pueda hacer colaboración e innovación, que se pueda acceder al código, a los parámetros, a los coeficientes ya entrenados, esto para lograr hacer aplicaciones que le den beneficio a la sociedad, digo, no como las que vimos al principio, que algunas ya pues son caracterizadas como cybercrimen. También se pueden personalizar y adaptar. Esto permite también hacer investigación para los que somos científicos. Eh, y bueno, eso también garantiza la confianza y la transparencia. Es decir, si tenemos el modelo largo del lenguaje en open source, lo descargamos, lo compilamos en nuestra máquina y empezamos a probarlo y vemos que funciona igual que como funciona en la página, pues bueno, ya sabemos que sí es algo que pues puede utilizarse en aplicaciones importantes, ¿no? Porque al principio pues no se sabía si estabas hablando realmente con un ejército de humanos que estaban por ahí pagados o realmente estabas hablando con una inteligencia artificial. Por consideraciones éticas, ya por ahí el doctor Aníbal les contó un poco sobre esto. Y bueno, también algo muy importante para nosotros en la academia, pues es que se pueden utilizar para que las nuevas generaciones pues conozcan este tipo de modelos y que desarrollen habilidades que les permitan conseguir pues empleos, ¿no? Bien pagados, que bueno, aquí en México no se aplica muy bien eso, pero eh, al menos que tengan la oportunidad de aspirar, ¿no? A un trabajo mejor y que además pues, sean capaces de desarrollar nuevas ideas, ¿no? Como estudiantes. Y bueno, esto también permite que a largo plazo pues podamos proponer versiones nuevas de estos modelos que nos permitan pues pensar en la sostenibilidad, ¿no? Por ejemplo, versiones nuevas que sean menos pesadas, que requieran menor capacidad de cómputo. Ya se está trabajando mucho en esto y eso lo permite justamente el código abierto. Y bueno, por ahora solo modelamos una ínfima parte de la realidad. Eh, Ustedes pueden encontrar muchos ejemplos por ahí en internet en donde los prompts, pues son prompts que aparentemente son claros
concisos. Sin embargo, pues antes lo que hacíamos en aprendizaje automático era hacer ingeniería de características, ahora ya hay lo que se conoce como ingeniería de prompts. Y bueno, de todas maneras, siempre va a resultar difícil interactuar con una inteligencia artificial y bueno, al menos en nuestro caso aquí en la universidad también hay tesistas que están trabajando en cómo comunicarse, ¿no? Con una base de datos, cómo comunicarse con un modelo largo del lenguaje sin necesidad de conocer tanto de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí están mis datos. Cualquier consulta, por ahí hay un grupo de Facebook en donde comparto mucha información sobre esto y sobre muchos otros temas de inteligencia artificial. Estamos también ahí en Twitter, por correo. Se aceptan también propuestas de colaboraciones académicas y pues claro, de consultoría, porque pues esto es como ya dijimos, son cosas muy útiles que podrían resolver problemas que pues no nos imaginamos, ¿no? Y bueno, pues les doy las gracias por la atención y pues esperamos tenerlos en próximas ocasiones. Muchas gracias, muy amable. Buenas noches. Gracias a ustedes por su atención. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Bueno, no sé si hay por ahí alguna pregunta antes de irnos. Ya son las 7. Sí, en el chat no hay preguntas, pero no sé si alguien quiere hacer una antes de irnos. Creo que no, profe. Bueno, pues gracias Nadia, gracias a todos y los esperamos para la próxima. Sí, nos vemos mañana. Cuídense, adiós. Hasta luego.